¿Hay competencia en el mercado amoroso? ¿Por qué el macho de tantas especies, incluida la humana, es el que parece más deseoso de aparearse? ¿Por qué en promedio los hombres prefieren mujeres jóvenes y físicamente atractivas? ¿Y por qué tantas mujeres dicen que quieren admirar a un hombre? ¿O en los sitios de cita online dicen que los prefieren con recursos económicos? Por los estereotipos, por los estereotipos. Puede ser, pero no explican toda la historia y ni siquiera los factores más determinantes. En este video vamos a presentar la teoría de la selección sexual de Darwin, desarrollada en su libro El origen del hombre, que posteriormente fue respaldado por innumerables investigaciones científicas. No es la de la selección natural que Darwin condensó en El origen de las especies, aunque está relacionada con ella. Los estudios de género aceptan la teoría de la evolución natural si hablamos del estómago o los riñones. Pero del cuello para arriba todo cambia. Implícitamente consideran que cuerpo y mente son entidades separadas, algo que no se sostiene a la luz de la evidencia disponible. Para quienes aceptan la teoría de la evolución, es claro que el cerebro debe contener adaptaciones que procesan información del medio ambiente. Pero los estudios de género mayoritariamente ignoran o directamente desprecian esta otra teoría que muestra que ancestralmente hombres y mujeres tuvieron que enfrentar desafíos distintos. La parte que rechazan es la que postula que podrían existir algunas diferencias psicológicas entre hombres y mujeres, que no sean producto de la cultura. Esto no es extraño. En todas las especies animales las conductas de machos y hembras difieren en muchos sentidos. ¿Por qué habríamos de ser la excepción? Hace poco publicamos el video Estudios de género contra Darwin. ¿Qué son las adaptaciones? Te recomendamos verlo antes de seguir con este video. Así como te recomendamos ver este otro que titulamos Sexismo, solo diferencias biológicas en estos casos. Biologicista, biologicista. Biologicista no, siempre digo que cultura y biología influyen, aun cuando no son dos marcos completamente distintos. Y que sostener que solo influye la sociedad es cultivar un reduccionismo sociológico que no se sostiene a la luz de la evidencia disponible. Este no es un debate en el limbo de la teoría. Tiene consecuencias prácticas y políticas muy concretas. Por no estar científicamente informado, el activismo de género yerra en buena parte de sus diagnósticos. Generalizas, no todo el movimiento de género es así. Generalizo porque el reduccionismo sociológico es practicado hegemónicamente. Judith Butler, Daphna Joel, Diana Maffia, Lucía Chicha, Cordelia Fine, entre tantas otras. En el video Estudios de género contra Darwin, incluso te mostramos cómo a esta segunda teoría de Darwin, Agustina Mileo, alias la Barbie científica, la llama cuentito burdo en su libro Que la ciencia te acompaña a luchar por tus derechos. Por eso divulgar la ciencia hoy es más importante que nunca. Pasen y vean. En su libro El origen del hombre, Darwin postuló que algunos rasgos fueron seleccionados porque resultaban atractivos para el apareamiento. Por ejemplo, el colorido de los machos en tantísimas especies animales. Perduró porque las hembras los preferían, probablemente porque denotaban algún rasgo de salubridad. Estos colores tornaban al macho más vulnerable frente a los predadores. Pero lo que mostró Darwin es que la evolución favorece ciertos mecanismos cuando las ventajas superan a las desventajas. Es decir, los machos coloridos eran más elegidos por las hembras. Se apareaban más, tenían crías más coloridas y compensaban en cantidad a los que en virtud de su colorido eran alcanzados por los predadores. Darwin diferenció por un lado a los caracteres primarios, que son los vinculados directamente con la función reproductiva, por ejemplo los órganos genitales, y por el otro a los caracteres secundarios, que no están conectados directamente con la reproducción, tales como el mayor tamaño, la fortaleza, la beligerancia de los machos, sus armas de ataque, sus cuernos, por ejemplo, o medios de defensa frente a los rivales, su coloración chillona, ornamentos, capacidad de canto y otros caracteres similares. De modo que la competencia entre machos puede ser directa, con fuerza física, o indirecta mediante ornamentos. ¿Y por qué compiten? En muchos casos por las hembras. ¿Y por qué? Darwin observó que en la mayoría de las especies animales la hembra es más selectiva a la hora de aparearse, porque es la que más invierte en la reproducción, la que más tiempo le dedica. Analicemos un poco más en detalle el apareamiento. Al hombre o al macho de diversas especies puede llevarle un rato muy corto. Si la mujer o la hembra animal quedan preñadas, tendrán que albergar a la cría en su propio cuerpo y luego cuidarla hasta que sea autónoma. Una mujer lleva 9 meses a su hijo en su vientre. Debe darle el pecho y luego es la principal responsable de la crianza, durante muchísimo tiempo. No puede decir, mejor gesto 2 meses porque estoy muy ocupada. No es que el macho animal no intervenga en absoluto en el cuidado de la cría. En muchas especies, como la humana, lo hace.
pero de todos modos le lleva mucho menos tiempo, energía y compromiso de su cuerpo que a la hembra. Además, mientras está preñada, la hembra no puede tener otros hijos, mientras que el macho puede propagar sus genes apareándose con muchas hembras. Por incrementar su número de parejas, una mujer no tiene más hijos, mientras que la misma conducta sí lleva a los hombres a tenerlos, o por lo menos les brinda esa posibilidad, ya que al menos durante el periodo de gestación, que en la mujer es prolongado, no puede concebir más hijos. De este mecanismo adaptativo parece haber evidencia hoy en innumerables estudios en los que los hombres fantasean con aparearse con más mujeres. Además, estos estudios dan cuenta de que en la vida real se aparean con más mujeres. Inician más affairs que la mujer por fuera de la pareja, siempre en promedio. ¿Cómo que se aparean más? ¿Acaso la mayoría no se aparea con mujeres? No me cierran las cuentas. La cosa es así, los machos más populares entre las hembras, los que tienen más estatus, los que salen victoriosos compitiendo con otros machos, se aparean con muchas hembras, y hay machos que no se aparean en absoluto. Es así entre caballos, seres humanos y muchos otros animales. Se aparea más el macho colorido, o con fuerza física que augura protección y recursos, con estatus o recursos económicos o talento, que es algo que puede permitir el acceso a los recursos. Este fenómeno se llama varianza y tiene que ver con que hay una mayor variabilidad entre los machos que entre las hembras en las posibilidades de apareamiento. Es decir, entre el macho que tiene menos posibilidades de aparearse y el que tiene más posibilidades de aparearse, hay más diferencia numérica que entre las hembras que se aparean. Hay una forma rápida de comprobarlo. Piensa en quién tiene más posibilidades de éxito. Una mujer que ahora sale a la calle y vocifera: ¿quién quiere pasar una noche ardiente conmigo? O un hombre que vocifera lo mismo. Pero antes de que dejen este video y salgan a la calle a agenciarse un candidato, les cuento que ya se hicieron varios experimentos por el estilo. Uno de ellos en un campus universitario. Un grupo de estudiantes varones se acercaron a las chicas que pasaban por ahí y les preguntaron: A. ¿Saldrías conmigo esta noche? B. ¿Vendrías conmigo a mi departamento esta noche? C. ¿Te acostarías conmigo esta noche? Un grupo de chicas formuló las mismas preguntas a los chicos y el resultado fue... adivinen, el 71% de los varones aceptaron ir a la cama con una desconocida y el 67% de los que respondieron dijeron que les encantaría ir a la cama con ella, pero que estaban en pareja. Ninguna mujer accedió a una propuesta idéntica ni presentó análogas excusas. El estudio fue replicado en el 2003 en lugares públicos y los resultados fueron similares, aunque en esta oportunidad un 6,1% de mujeres aceptó, resultando consistente también con otro estudio que se hizo en Canadá, en el que un 13% de mujeres dijo haberse acostado con un hombre al que acababan de conocer. Cuando les preguntan qué cantidad de romances y relaciones casuales querrían para el próximo mes, en promedio la respuesta de las mujeres es 0,8 por mes. Y 4 o 5 a lo largo de toda la vida. Entre los hombres da en promedio 2 en el próximo mes, 8 en los próximos años y 16 a lo largo de toda la vida. 3 hombres dijeron 1000 en toda la vida. ¡Wow! El esperma tiene muchísimos huevos. En cambio, ellas ovulan unas 200 veces en la vida. El psicólogo David Bass señala: los huevos masculinos son baratos y los femeninos caros. Estas ofertas, podemos concluir que al menos para relaciones de corto plazo son más selectivas que los hombres. Esto mismo fue observado por Darwin entre muchos animales, que las hembras eran más selectivas básicamente porque tenían más para perder con una mala elección de pareja. Por supuesto, casi nunca estos mecanismos son conscientes, son adaptaciones, como si se tratara de programas de computadora que nuestro cerebro trae de fábrica. Mecanismos que resultaron ventajosos en el pasado, que tal vez lo sean ahora o no, y que perduraron en la evolución de las especies. Este concepto de Darwin posteriormente fue denominado inversión parental. Durante muchos años esta teoría de la selección sexual de Darwin cayó en el olvido. Quizás porque a la sociedad victoriana que las mujeres tuvieran un rol tan decisivo no le caía muy bien. De todas formas, Bateman, no Batman, sino un investigador de las moscas llamado Bateman, retomó estas investigaciones iniciadas por Darwin. A mediados del siglo XX, August John Bateman, un biólogo evolucionista, investigó cómo se reproducen las moscas de la fruta y observó exactamente lo mismo que Darwin. Las hembras eran más selectivas y también que las hembras se reproducían más que los machos. Pocos machos se reproducen con muchas hembras y hay una mayor variabilidad en el éxito reproductivo de los machos. Recuerden, menos machos que se aparean con muchas hembras
y muchos machos que no se aparean para nada. Bateman sugirió que dado que los machos pueden producir millones de espermatozoides con muy poco esfuerzo, mientras que las hembras tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor para nutrir un número considerablemente menor de huevos, la hembra juega un rol mucho más decisivo en el éxito reproductivo de la cría. De acuerdo a este paradigma, los machos compiten entre sí para poder aparearse. Además del experimento de Bateman con las moscas de la fruta, Ronald Fisher primero con su libro The Genetic Theory of Natural Selection, la teoría genética de la selección natural, y luego Robert Trivers reunieron evidencia en favor de la teoría de Darwin y la profundizaron en una teoría que llamaron de la inversión parental. Robert Trivers, que todavía vive y lo pueden encontrar en Twitter, entendió por inversión parental cualquier conducta por parte del progenitor que aumenta las posibilidades de supervivencia de la cría y por tanto el éxito de la reproducción. En un célebre artículo de 1972 mostró evidencias de que la teoría de la selección sexual de Darwin se aplicaba a gran cantidad de animales. Al invertir más tiempo y energía en la reproducción, la hembra era más selectiva que el macho. Como no había ninguna traducción al español de este legendario texto de Trivers, tiempo atrás pedimos en nuestro grupo de Facebook que alguien lo tradujera. Y tuvimos la suerte de que lo hiciera Juan Pablo Pardías, con autorización del autor y que lo revisara el psicólogo Amaury Tadeo Martínez. Pueden encontrarlo en nuestro sitio web en español. Trivers también destacó que una de las mayores evidencias de la teoría de la inversión parental se refleja en el hecho de que en un menor número de especies, el que invierte más en la reproducción es el macho. Entonces el esquema se invierte y quienes más compiten entre sí para aparearse son las hembras. Es el caso del pez pipa o caballito de mar, cuyos machos son los encargados de incubar y transportar a la cría hasta que nace. Trivers también señala como ejemplo de especie de sexo revertido a los dentrobátidos, que son diversas especies de ranas venenosas. Un mecanismo análogo existe en muchos peces y en la rata topo desnuda. La teoría de la inversión parental permite predecir una serie de rasgos de las especies cuando se invierten los roles y los machos dedican más tiempo y energía a la reproducción. Trivers señala cómo en estas especies las hembras suelen ser más coloridas, grandes y agresivas y cortejan y luchan por la atención de los machos. En la mayoría de las especies, aunque a menudo el macho invierte energía tratando de preservar el nido de los predadores, entre otras formas de cuidado, su inversión parental es menor que la de la hembra. Trivers sostiene que si tenemos en cuenta solo el acto de la cópula como inversión parental, al macho no le cuesta casi nada. Mientras que si pensamos en la hembra humana, puede desencadenar una inversión de 9 meses seguida de una inversión de cuidado de 15 años. Sostiene también que un hombre puede maximizar sus posibilidades de dejar más descendencia apareándose y abandonando a varias mujeres, algunas de las cuales serán ayudadas por otras mujeres a criar a los niños. En especies en las que se seleccionó el cuidado parental, hay estrategias de colaboración para ayudar a la hembra a criar. Con el análisis genético se sabe hoy que el emperador mongol Genghis Khan es el antepasado del 8% de 16 poblaciones de Asia, lo que representa un 0,5% de la población mundial. Los ídolos de la música, que tienen muchas mujeres sucesivas y simultáneas, serían una de sus versiones en la actualidad. Estudios arqueológicos de ADN muestran que entre 4.000 y 8.000 años después del invento de la agricultura, se reproducían 17 mujeres por cada hombre. Dado que unos pocos acumulaban riqueza y poder, cada uno de ellos se reproducía con varias mujeres. Entre los xavantes de Brasil, una de cada 195 mujeres no tiene hijos a los 20 años y el 6% de hombres no tiene hijos a los 40. El hombre que más se reprodujo tuvo 23 hijos y la mujer que más se reprodujo 8. El fenómeno investigado por Bateman en las moscas de la fruta fue encontrado en gran cantidad de especies animales, incluyendo la humana. Los machos con estatus acaparan más hembras y son los que más se reproducen. Otros no son elegidos y no tienen cría o dejan una descendencia más reducida. Otra disimilitud entre machos y hembras se vincula con el tamaño. En especies en las que el macho en promedio es más grande que la hembra, el dominante en virtud de su tamaño suele ser preferido. Y también, llegado el caso, es el que más accede a ellas en virtud de su fuerza física, dominando territorios y recursos y adquiriendo más poder que otros machos de su misma especie. Una de las diferencias más prominentes se observa en los gorilas macho,
que tienen más o menos el doble de tamaño que la gorila hembra. Al madurar, es común que los pavos macho se agredan mutuamente y el que gana protege a los demás. Los subordinados no se reproducen porque no son preferidos por las hembras o porque no tienen oportunidad. Sin embargo, le llevan hembras al macho dominante, al alfa. Esto es impresionante, no solo no tiene, sino que se las lleva al otro. A veces hay una nueva batalla y se consagra un nuevo macho alfa. Los chimpancés macho desafían a los de alto rango para incrementar su estatus. Las hembras también tienen jerarquías. En general las aceptan y esperan hasta que muera la veterana para ascender. Cuando machos y hembras mejoran su estatus, incrementan su supervivencia y la de sus crías. El gusto presente por los varones altos y a menudo musculosos probablemente derive de ese esquema ancestral, aunque no depare la protección de antaño, es decir, no implique una defensa cuerpo a cuerpo o un mayor acceso a recursos. El dimorfismo, la presencia de diferencias de forma, tamaño y color entre seres vivos de una misma especie, es menor entre humanos que entre otros animales. Sin embargo, la masa muscular es un 60% en promedio superior en hombres. Esto no implica que si el sexo que más compite es el masculino, no haya competencia por parte de las hembras, que la suelen desarrollar cuando buscan derogar la reputación de las demás o cuestionar su atractivo físico, entre otras formas de rivalidad intrasexual. ¿Por qué? Justamente porque el atractivo físico es el elemento más valorado en promedio por los varones para relaciones a largo plazo, y el más asociado a la juventud y al pico de la capacidad reproductiva. En síntesis, el mayor tamaño de los machos es el resultado, 1, de la competencia de individuos del mismo sexo para parearse, 2, de la selección por parte de uno de los sexos, usualmente de las hembras, de individuos que pueden protegerlas. Los estudios de género no tienen una sola hipótesis para explicar este fenómeno denominado varianza. Lo ignoran por completo. Tampoco pueden explicar el fenómeno de las especies de sexo revertido, en las que el macho es el que realiza la mayor inversión parental, ni por qué muchas más mujeres que hombres han logrado reproducirse. Sintetizando, la teoría de la inversión parental predice que si la que realiza la mayor inversión parental es la hembra, será más selectiva. Y si el que realiza la mayor inversión parental es el macho, él será el más selectivo. En la mayor parte de las especies, la que invierte más es la hembra. Y una mala elección es más costosa para ellas. ¿Por qué? Porque pueden invertir energía en una cría no tan saludable, o que por falta de protección y recursos tenga pocas posibilidades de sobrevivir. Muchos de los rasgos que seleccionamos cuando elegimos pareja no son arbitrarios, sino potentes indicadores de salud y fertilidad. La juventud en las mujeres, por ejemplo. Posteriormente, muchos otros estudios fueron consistentes con la teoría de Darwin, reuniendo evidencia de cómo, por ejemplo, las mujeres son más selectivas que los varones en el mercado de citas, y cómo en las diversas búsquedas de pareja se reflejan las presiones evolutivas que tuvieron hombres y mujeres. Un estudio de David Bass sobre este tema, realizado en 33 países, localizados en 6 continentes y 5 islas, y del que participaron más de 10.000 personas, indicaron que en promedio más mujeres que varones buscan que sus candidatos den señales de estatus económico, mientras que la capacidad reproductiva asociada al pico de la edad fértil, que es la juventud, era preferida en promedio más por los varones. Este fenómeno es denominado hipergamia. En inglés se lo ilustra con el término marry up, que significa casarse para arriba. Es el acto de buscar pareja o cónyuge de un estatus social y económico superior al de uno mismo. Es una diferencia que refleja la teoría de Darwin, con hombres motivados para buscar mujeres en edad reproductiva y mujeres motivadas a buscar hombres que puedan dotarlas de recursos económicos necesarios para garantizar la supervivencia de la cría. Un mayor estatus del varón implica mayor acceso a recursos potenciales, pero también el estatus debe ser comprendido como una buena posición dentro de un grupo. Puede ser el más gracioso, el más rico, el más talentoso, el dominante, el que es percibido como más inteligente o generoso. En una comunidad de cazadores-recolectores, el buen cazador podía ser el más atractivo. En otra pudo haber sido el que podía borrar del mapa a más enemigos. Luego esas preferencias se desplazaron a destrezas culturales o científicas, lo que supone implícitamente también un mayor acceso a recursos. Necesito admirarlo, necesito admirarlo. Es un requerimiento que en parte resume la predilección de muchas mujeres por hombres que tienen estatus. Jeffrey Miller estudió la producción de
discos de jazz en la segunda mitad del siglo XX y observó que la mayoría de los músicos son varones en el pico de su edad reproductiva. Este es un buen momento para recordar lo que ya hemos dicho. No es que la biología sea la única influencia. Evidentemente, para que un hombre se convierta en buen músico de jazz es necesario algo más que buenos genes. Aprender música, estar en un medio ambiente en el que se valore ese ritmo y también estar dispuesto a pasar muchas horas practicando a solas ese instrumento. Satoshi Kanazawa analizó las biografías de 280 científicos y observó que la mayoría produce su mayor descubrimiento en el pico de su edad reproductiva, lo que resulta consistente con la teoría de Miller de que la cultura, y en este caso la ciencia en particular, son subproductos de la competencia por parte de los machos por las hembras para publicitar sus buenos genes. En su artículo La crisis de pareja de las mujeres educadas, David Bass da cuenta de cómo las mujeres que tienen mayores ingresos económicos y que son universitarias ven que el número de hombres viables se les achica porque suelen preferir que ganen más que ellas y que tengan más estatus. El correlato de la búsqueda de estatus en las mujeres es que para las relaciones estables, los hombres en promedio tienden a poner más énfasis en el atractivo físico. Este no es un requisito que la mayoría tenga para relaciones casuales, para touch and goes. Si en promedio los hombres se sienten más atraídos por mujeres jóvenes en edad fértil, se incrementan sus chances reproductivas. Nuevamente, esto no suele ser consciente. La sociedad, por supuesto, reafirma este ideal asociando la belleza femenina a la juventud. Es curioso que los hombres que tienen relaciones con otros hombres, se trate de affairs o de parejas estables, también favorecen la belleza física asociada a la juventud, por sobre otros atributos y el estatus en su contraparte, mientras que esta preferencia no es tan destacada entre parejas de lesbianas. Esto tal vez es solo una hipótesis, sería evidencia en favor de la existencia de la homosexualidad como un subproducto de la heterosexualidad, sin que tenga una función evolutiva y adaptativa en sí misma. El tema es complejo y lo abordaremos en otro video. En lo que concierne a los humanos, posteriormente surgió evidencia de la selectividad en el apareamiento, tanto de las mujeres como de los varones. Aunque de todos modos se advierte que el más selectivo es el que invierte más en la reproducción. Investigadoras como Fisher, Godway y Campbell advirtieron que las mujeres también compiten y los hombres eligen, pero todas están de acuerdo también en que las mujeres son un poco más selectivas. En muchos sentidos, los hombres y las mujeres son más parecidos que diferentes. La mayoría prefiere relaciones basadas en el amor y el compromiso. Valora la generosidad, el amor mutuo y la inteligencia. Pero en la historia evolutiva, hombres y mujeres han enfrentado distintas estrategias de reproducción, que se traducen en mecanismos psicológicos que en promedio son diversos y que afectan de una manera relevante sus elecciones. En síntesis, en la literatura científica se suele aceptar que la mujer es un poco más selectiva en el apareamiento, y esto es así por la inversión parental que realiza. Esto es más evidente en estrategias de apareamiento a corto plazo, para que se entienda en un affair, en relaciones casuales, aún con el impacto de los movimientos de liberación a partir de la década del 70 del siglo pasado, hay evidencia de que todavía es más frecuente que un varón esté dispuesto a un encuentro casual. Esto ha cambiado y podría cambiar más, no digo que no, pero por ahora es así. Las diferencias biológicas en la vida amorosa y en el apareamiento de hombres y mujeres pueden ser entendidas como diferencias de inversión parental. Como la inversión parental es diversa en machos y hembras, la selección sexual modeló el carácter y la psicología de hombres y mujeres, con algunas diferencias vinculadas con su contribución a la tarea reproductiva, pero que se extienden siempre en promedio e interactuando con la cultura a una diversidad de intereses. Más que competir con las mujeres por el poder, como postulan los estudios de género, los hombres han competido entre sí por las mujeres, buscando conquistarlas de diversas maneras, en particular con las grandes creaciones de la cultura, y también los hombres han cooperado con los de su mismo grupo, y a lo largo de los siglos y cada vez más con grupos lejanos. Las mujeres tampoco han intentado competir con los varones, sino que a menudo también han competido entre sí por la atención de los varones, derogando la reputación de eventuales competidoras y criticando su apariencia física y su estatura moral. Pero por suerte somos una especie altamente cooperativa también. Y todo lo mejor y lo peor que hemos hecho proviene también de nuestra extraordinaria capacidad de asociación.